Cuando usted lo tenga me dice amén. Vamos a hablar por allá un asunto importante. El versículo 1 en adelante. Dios es un Dios bueno. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a la visión y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabra inefable que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase medidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde entro al trono de tu gracia, como siempre tú me permites, para suplicarte el oportuno socorro y que me ayudes una vez más, como siempre lo has hecho, para exponer el mensaje de tu palabra con temor y temblor, porque mi incapacidad, mi insuficiencia no me permiten confiar en mí mismo, sino en tu bondad y en tu misericordia. Todo te lo pido, Dios, por los méritos hechos en la cruz del Calvario, por mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El título de la reflexión en esta tarde es: bástate en mi gracia. Cuando llegan circunstancias a nuestras vidas de las cuales nosotros no estamos preparados para recibir, entonces nos preguntamos qué es lo que está pasando y por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede? Y cuando empezamos a razonar, escudriñando una respuesta, no la tenemos. A la luz de la palabra de Dios encontramos del Dios de quien somos y a quien servimos, el carácter, su naturaleza, quién es Dios, a la luz de la palabra de Dios. Y nos trasladamos al libro de Lamentaciones en el capítulo 2. Y nos damos cuenta de que de pronto enfermedades, problemas en el hogar, afectación de la salud,
a los familiares o la pérdida de un ser querido, nos llevan a preguntarle a Dios qué es lo que está pasando. Si lo que estamos viviendo es producto del pecado por disciplina que estamos recibiendo o es una prueba de Él para que salgamos adelante. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, nosotros encontramos que hay verdades que quiero compartir con ustedes. Y lo primero que podemos entender es que Dios es un Dios soberano. Dice el versículo 33, Lamentaciones 3:33, dígame. Pues no se compadece en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Dice esta versión, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice otra versión, Dios no quebranta por gusto. En otras palabras, el Dios que tenemos no es un Dios loco, ni un Dios grosero, ni es un Dios déspota, ni es un Dios que anda haciendo cosas para gozarse en nuestro sufrimiento. Él siempre tiene un propósito. La estabilidad económica la deseamos, la estabilidad en la salud la deseamos, la estabilidad en el hogar la deseamos, pero de pronto una situación llega que nos entristece. ¿Qué es lo que está pasando? Y a veces sentimos como que nadie nos puede ayudar, que es Dios directamente tratando con uno. Fui a visitar hace algún tiempo a un hermano y me dijo, mi esposa se le acaba de diagnosticar lupus eritematoso, lupus. Y mi hijo joven, que está terminando una carrera universitaria y entró a la especialidad, está quedando ciego. Un joven con un futuro brillante, prominente, estudiando una especialidad, de pronto le diagnostican un problema en la vista que está quedando ciego. ¿Qué palabras tiene uno para estas situaciones? ¿Qué mensaje? ¿Qué puede uno hacer? Y lo único que yo puedo presentarles al Dios que tenemos, que es un Dios que tiene ciertas características y cualidades como persona para que nosotros nos compenetremos y confiemos plenamente en Él. Él sabe lo que hace. Estamos aquí tranquilos, algunos hemos pasado situaciones bastante turbulentas, pero la pregunta es, ¿cuánto más nos falta en el caminar cristiano para enfrentar lo que Dios permite que llegue a nuestras vidas? Dios es un Dios soberano, determina el curso de los acontecimientos. Ni un cabello cae a tierra sin su conocimiento o voluntad. Nada sucede fuera de su perfecto deseo. Las pruebas, tribulaciones en la vida del cristiano vienen de Dios para fortalecer nuestra vida espiritual y que nos demos cuenta que Dios está tratando con nosotros. En el capítulo 2 de Lamentaciones, versículo 19, un precioso pasaje que habla acerca de nuestra obligación en medio de la prueba para derramar nuestro corazón delante de Dios en oración. ¿Qué dice? Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza a Él tus manos implorando la vida de tus niñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles.
me ha hecho reflexionar cada día, porque hay una radio de la cual personas envían peticiones y uno está sorprendido de la magnitud del quebrantamiento en aquellos que están desesperados pidiendo oración. Le diagnosticaron cáncer, tiene esta enfermedad, aquella persona está con aquel problema, este tiene 7 hijos y está sin trabajo y la esposa no tiene trabajo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Dios? La soberanía de Dios en la vida de la persona es para dirigirnos y encauzarnos hacia una vida espiritual más activa. Áreas en las cuales estamos débiles, que necesitamos fortalecernos, de las cuales Dios quiere ayudarnos, y que nos demos cuenta que nuestro mundo no gira en torno a nosotros, al yo, al ego, a nuestra familia, sino que detrás de nosotros, al lado de nosotros, más allá de nosotros, hay un mundo de las cuales nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que también interceder por tantas personas que están pasando situaciones peores que las que usted y yo estamos atravesando. Si no hubiera sido una radio tan activa a los ojos de Dios, de la cual personas de diferentes países inmediatamente se están reportando pidiendo oración, quizás nuestro corazón no se sensibilizara ante esa realidad, no me diera cuenta de una manera más profunda de que mi situación no es comparable a la de otros. Cuando uno se detiene y analiza y dice, Señor, ¿qué pasa con esto? Y uno empieza a ver personas de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Europa, de Asia, de África, personas de diferentes países, y uno empieza a buscar muchas veces países de los cuales uno no tenía conocimiento. Uno dice, allá hay un cristiano que necesita oración. Y el deseo de Dios es que el mundo se dé cuenta de que hay un Dios con los brazos extendido, un Dios de amor, de bondad, de misericordia, que espera, desea que el ser humano lo tome en cuenta en la toma de sus decisiones para una salvación que está gratuita, de día y de noche, a toda hora, a cada instante. Por eso es que al que Dios mucho le da, Dios mucho le va a demandar. Es un pecado, una grosería, que teniendo recursos, medios, teniendo capacidades o talentos, en vez de ser un causa de bendición para tantas personas que están esperando una palabra de aliento o esperando el mensaje de salvación, sean objetos para propósitos diferentes, como el negocio, como la vanagloria, como la tentación. Países en Asia, uno agarra el mapa y lo extiende, que yo nunca he ido ni voy a ir, quizás jamás. Uno se queda asustado de que en esas islas, en Oceanía, en ese continente, hay personas que aman a Jesús. Yo no sabía, pero hay cantidad de países: Vanuatu, Nauru, Samoa, Samoa Americana, Tonga, países como Islas Marshall. Hay un país que se llama Islas Marianas, con el nombre de nuestra hermana. Midway, Islas Salomón. Países en un continente donde hay millones de personas que lo único que necesitan, si alguien no les predica, que por lo menos alguien ore por ellos. Y nuestra vida se va desgastando porque estamos pensando únicamente en nuestros problemas. El apóstol Pablo
fue muy prudente en un problema que tenía. Y ese problema le llevó de manera desesperada a clamar a Dios 3 veces. Y Dios le responde de que bastaba la gracia de Él para que el poder de Dios se perfeccionara en la debilidad. Dice Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del griego ángelus, un demonio. Dios permitía de que usara personas o le quebrantara en su carne un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Dios le respondió, no siguió orando, tranquilo. Se dio cuenta de que tenía que servirle a Dios a pesar de sus problemas. Tenía que servirle a Dios a pesar de sus enfermedades. Tenía que servirle a Dios a pesar de sus tribulaciones. Pablo centraba su vida cristiana en la obediencia a Dios por el llamamiento y el amor a las almas. Estaba enfermo, estaba grave, había pasado prueba, nada le hacía desistir para cumplir su cometido. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, en el capítulo 11 de 2 de Corintios, Pablo describe la cantidad de pruebas que él enfrenta y nada le hace detener en su responsabilidad para con Dios. Vamos a leer, por ejemplo, del versículo 22. 2 de Corintios 11, 22 en adelante. 11, 22. Sí. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los juicios 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, de lo que sobre mí se añade cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del rey de Aretas puso guardias en la ciudad de los damasenos para apresarme, y fui descolgado de un canasto desde una ventana del muro y escapé de sus manos. Pablo no lo había dicho, pero sus adversarios insistían de que él no tenía la calidad y estatura moral para estar levantando iglesia, trabajando en la obra y designándose un apóstol. Y él dice, lo único que yo voy a hacer es gloriarme en Cristo Jesús, pero esto yo he pasado. ¿Quién no enferma? Yo no enfermo. Naufragio, azotes, problemas, tribulaciones, muerte. Todo. Aquellos apóstoles falsos siempre cuestionaban el ministerio. Pablo levantaba una obra y llegaban al día siguiente y buscaban cómo desbaratar, destruir, dividir, afectar el trabajo que el apóstol hacía. Eso le quebrantaba a él en su corazón, porque era un gran esfuerzo en ayuno, en oración, en trabajo, en entrega, en vigilia, en lágrimas que el apóstol hacía. Pero él se daba cuenta de que no era él, porque era la fortaleza de Cristo en él que operaba para el trabajo en la obra del Señor. Pero Dios le dice,
no hay sanidad para tu problema. 3 veces he rogado, me abofetea, pero no hay sanidad. Tranquilo. Entonces a veces cuando llegan las enfermedades y los problemas a nuestra vida, empieza el cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Hay pecado? Y algunos que son fáciles para hablar siempre relacionan la enfermedad con el pecado. Esa persona no recibe salud porque tiene pecado. Son muy rápidos. Pero nos damos cuenta de que el propósito muchas veces de Dios cuando nos quebranta con diferentes formas es para mantenernos humildes. ¿Por qué humildes? Para que no confiemos en nuestras fuerzas, sino que toda la confianza debe ser puesta en las manos de un Dios de amor y de bondad. El médico te diagnostica un problema de salud, seguís las recomendaciones, pensás que al terminar el tratamiento te vas a curar y más bien te resulta otro problema. ¿Qué es lo que pasa? Hay que orar más, hay que humillarse más, hay que llorar más delante del Señor. Aquí estoy, Dios. Todo lo que soy, tu voluntad es lo más importante. Si tú quieres que yo te siga sirviendo, gloria a Dios. Si tú quieres seguirme usando, gloria a ti, Señor. Pero, Señor, a ti te corresponde la gloria, el honor, la honra, el poder, la alabanza, el imperio, la adoración por los siglos de los siglos. A Él le corresponde todo, hermano. Porque estar parado en este lugar, estar parado de pie en cualquier otro lugar, siendo mensajero del Dios del cielo, es una gran responsabilidad. Y nos damos cuenta de que Dios hace con sus hijos lo que Él quiere. Profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones habla en el versículo 22, Lamentaciones 3:22 en adelante, y nos presenta de que nuestro Dios es un Dios misericordioso. ¿Qué dice Lamentaciones 3:22? Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en Él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová. También nos dice Lamentaciones 3, versículo 25 al 27, que el Dios que tenemos es un Dios bueno. Él nunca va a permitir que nos llegue algo que vaya contrario a sus propósitos de bondad para edificar o crecer nuestra vida espiritual. Lamentaciones 3, 25 en adelante al 27, léame por favor. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bendito el nombre del Señor. En Lamentaciones 2:17, léame. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, ordenada por Él desde el tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, hizo que el enemigo se alegrara sobre ti y exaltó el poder de tus adversarios. En el año 2006, en octubre, nunca me olvido yo, antes de las elecciones y que ganara el presidente actual de la República, se dio una profecía que Daniel Ortega iba a ganar la presidencia de Nicaragua, y de repente una persona llamó por teléfono y dijo: ¿cómo es posible que Dios permita que este hombre sea el presidente de la República de Nicaragua? No podemos orar para impedir o hacer de que este hombre o que no llegue a la presidencia. Y mi respuesta fue: Dios va a hacer lo que Él tiene determinado que hacer, punto.
Dios va a hacer lo que Él tiene determinado que hacer. ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién le aconsejó al Señor para decirle, Señor, a mí me parece que tú debes de hacer esto, el otro? Ninguna persona se debe convertir en consejero de Dios, porque Él no entristece por gusto a los hombres. Él tiene un propósito para quebrantar la soberbia, la vanagloria, la ostentación, la maldad de los hombres, y que el hombre se dé cuenta que fuera de Jesucristo no hay otro camino ni esperanza. Me decía una hermana hace unos días, hermano Norori, me diagnosticaron un cáncer de seno, una mujer de mi edad. Estamos, me dice, moviéndonos para el tratamiento y todo eso. Gloria al Señor, hermana. Vamos a estar orando. Ella con el tratamiento, ella orando y nosotros orando. Pero este pasaje en Lamentaciones 2:17 dice: Dios tiene determinado hacer lo que Él va a hacer. Punto. ¿Por qué la gente se molesta con Dios? ¿Por qué la gente se molesta con mi Dios por lo que Él de manera soberana decide hacer con su criatura? ¿Por qué la gente se resiente con Dios por la pérdida de un ser querido? Porque estaba en la cúspide de su trabajo en el cargo de la empresa y de repente lo botaron. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere. Dios es bueno, tiene un propósito. Dios es misericordioso, pero también Dios es eterno. Lamentaciones 5:19, a Él nadie lo va a mover de su trono de gloria. Él está donde está. Nosotros pasamos. Dice el Salmo de Moisés: enséñanos, Dios, a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Dios nos enseña a contar cada día que vivimos para que nos demos cuenta de que cada día trae su propio afán. Es una persona de que, de acuerdo a un informe de las Naciones Unidas, cada 3 segundos se muere una persona. 1, 2, 3. Cada 3 veces que yo le hago, se muere una persona. Ahora nosotros pudiéramos hacer cuenta cuántos días hemos vivido delante del Señor. Si el año tiene 365 días, y si tenemos una cantidad de años, usted multiplique esos años por los días. Y cada día debemos de analizar cómo ha sido nuestro proceder y nuestra relación con Dios para traer al corazón sabiduría. Pero Él es eterno. Él no cuenta ningún día. ¿Qué dice Lamentaciones 5:19? Mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu trono es de generación en generación. Él es un Dios eterno, siempre está en el mismo lugar. Y la sabiduría que Dios nos da es para que nos demos cuenta que lo primordial es, y lo primero es, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Vivir con un temor reverente delante del Dios Altísimo. Estoy cansado de pedirle a Dios por esto y no me responde. Ya no sigas orando entonces. Dale gracias. El mismo Jesús en el huerto de Getsemaní le dijo: pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo la quiero, sino como tú. El mismo Jesús estaba en un estado de angustia. El mismo Hijo de Dios. ¿Y quién es usted y quién soy yo para no pasar pruebas o tribulaciones? Era un día sábado y le dije a mi esposa: tengo un compromiso para ir a predicar. Nunca me olvido de ese 19 de junio. Tengo un compromiso que voy a predicar. Mi mamá de crianza estaba muriéndose en la cama.
ella quedó ahí en agonía. Mi esposa estaba ahí. Yo me fui a predicar. Y en lo que estaba predicando, en el culto terminando, ella me llama por teléfono y me dice, a las 7:19 de la noche, me dice, acaba de fallecer. Yo tenía un compromiso con Dios. Yo ya no podía hacer nada. Dios había tomado una decisión, quitarle la vida, llevársela, punto. Me dice ella, acaba de fallecer. Mis lágrimas empiezan a rodar y se conmueve mi corazón porque empiezo a recordar a esa mujer que desde 40 días a mí me crió, porque mi madre no me crió. Yo viví, dormí, crecí con ella. Pero dije, la vida tiene que seguir porque tengo un compromiso con Dios. Llamé a hermano Ever, le dije, hermano Ever, ayúdeme. Fui a buscar con él inmediatamente el ataúd a la funeraria. Paramos la silla ya inmediatamente, ya se acondicionó la casa y se enterró en la mañana y la vida tiene que seguir. Yo no puedo estar en lloriqueo, yo no puedo estar en lamentaciones, porque afuera hay un mundo que se pierde de almas que están sin Cristo y no puedo estar centrándome en mi problema, en mi dolor, en mi prueba y en mi sufrimiento. Personas que no quieren abrir los ojos a una realidad que el mundo sigue hacia adelante. Y que hay personas que sin Cristo al morir van a una eternidad separada de Dios. Uno es un ser humano, se conmueve en las entrañas, pero uno tiene una responsabilidad con Dios. Personas que no vienen a la iglesia, les duele la mano, les duele el pie, les duele lo que les duela. Ellos buscan un pretexto para no buscar de Dios. Como niños lloriqueando. No quieren orar porque están enojados con Dios. No quieren leer la Biblia porque están enojados con Dios. Siempre le están reclamando a Dios cuando Él es un Dios bueno que leemos en la Biblia. Él es misericordioso, Él es eterno y Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Lo que Dios decida hacer con uno, tiene que aceptar lo que Dios disponga, punto. Personas que se pelean con Dios porque se les lleva un ser querido y pasan meses, años resentidos contra Dios. O porque perdieron una mano, perdieron un pie, o porque les afectó esto. Perdieron un trabajo, no volvieron a la iglesia. Yo no digo esta iglesia, no volvieron a la iglesia del Señor, cualquier iglesia donde se congregan. De manera injusta juzgan a Dios como que fuera un Dios déspota, que se goza al ver sufrir a las personas. Y dice, Lamentaciones, Él no aflige por gusto al ser humano. Él tiene un propósito. Y el propósito de Dios es ayudarnos a darnos cuenta de que Él puede a una voz hacernos polvo, desaparecernos, pero Él no lo hace. Porque sus misericordias nunca han decaído. Por eso estamos aquí. Estamos aquí. Miramos las noticias, cómo el mundo está convulsionado con todos los acontecimientos. Miramos las noticias sorprendidos. ¿Qué es lo que viene mañana? ¿Qué es lo que espera? Esto está terrible. Pero hasta ahí nomás. En vez de consagrarnos más al Señor, en vez de decirle, Dios, examina mi corazón y mi vida. Aparta de mí, Dios, lo que no te agrada. Dime en qué estoy fallando. Dime qué más quieres tú de mí, Señor. Remueva, quita, aparta lo que no te agrada, Dios. Que mi vida sea una vida de deleite para ti. Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, punto. Hasta el día de su muerte fue una tortura
ese mensajero que lo ofeteaba. Y yo pregunto, ¿y qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? ¿Qué pasó? Si se van de la iglesia para otra iglesia, pues gloria al Señor. Pero como niños lloriqueando siempre en su problema. Siempre en su problema, y ese problema lo platican a todo el mundo, y el problema lo platican porque ellos se centran en ellos, en su ego. Su problema, ya sea de salud, ya sea económico, ya sea nada, cualquier problema, ellos viven centrados ahí. Y las sillas aquí están esperando visitantes. Hermanos, la vida cristiana, si fuera de rosa, sería una vida lindísima, pero no es de rosa. Dios cumple lo que Él tiene determinado que hacer con sus hijos. Las guerras, calamidades, hambres, terremotos, huracanes son parte del juicio de Dios. Pero a su pueblo Dios le habla y le advierte que se consagre más. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 en adelante. Léame por favor. 31 al 33, léame nuevamente por favor. El Señor no rechaza para siempre, antes bien si aflige, también se compadece según su gran misericordia. Pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Amén, ahí nomás. Dios dice, ya este hijo cumplió la lección, ya aprendió la lección, suficiente. Y Dios empieza con otro. ¿Acaso el alfarero no hace lo que él quiere con el barro? ¿No agarra la vasija y la quiebra y la desbarata? ¿No le gusta el molde y vuelve a hacer otra a su gusto? ¿Acaso le dirá el barro al alfarero lo que tiene que hacer cuando el alfarero es el que determina lo que él tiene que hacer? Hijos de cristianos con pruebas, hay que inculcarle el amor y la gratitud a Dios en medio de la prueba. Adultos en batalla, en prueba, hay que hacerles ver, yo como pastor soy responsable de que el carácter de Dios es un Dios bueno, justo, santo, misericordioso, que nunca tengamos un concepto diferente de Dios. Es fácil alabar a Dios, dice el canto, cuando las cosas van bien. Qué bueno es. Pero cuando las cosas no van bien, uno piensa y dice, ¿cómo va a salir de lo más hondo de mi alma? Gracias, Señor, porque te llevaste a mi mamá. Pero uno tiene que obligarle al alma bendecir a Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Uno se obliga, uno le dice al alma, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. La iglesia últimamente está siendo probada por todos lados, y gloria al Señor, digo yo. Dios está poniendo sus ojos en la iglesia. Se levanta uno, cae el otro y así van. Digo yo, gloria al Señor. Dios está tratando con nuestra vida. Y a ver quiénes más faltan o faltamos. Pero eso es una bendición de Dios cuando estamos en prueba. Porque cuando Dios no nos toma en cuenta, es como que algo anda muy mal. Cuando hay un silencio de parte de Dios y nos deja nuestro libre albedrío, es que algo anda mal. Pero cuando toda la iglesia es sacudida por la mano de Dios, es que Dios está poniendo más su amor en la iglesia para que nos consagremos más. Y así aflore lo que cada quien tiene. Está el enfermo y algunos llegan y lo primero preguntan, y ya vino el pastor a verte. Y ya vino el hermano y los líderes a verte. Y ya oraron por vos. Ya, unos andan por contienda, eso se llama contienda. Por vanagloria. Tranquilo. Uno hace lo que hace, ya está.
¿Por qué? Porque tarde o temprano todo esto se va a terminar. Si no es por las pruebas, bendito mi Dios, le digo, gracias por las pruebas porque tú me permitiste abrir mis ojos para darme cuenta que necesitaba más consagrarme a ti. Si no hubiera sido por ese problema, no oro más que lo que antes no hacía. O no leo más la palabra, o no ayuno más, o no busco más de Dios. Porque nos gusta la vida placentera, cómoda, una vida un poquito floja. Nos gusta andar haciendo lo que nos da la gana. Pero cuando Dios nos ciñe y le dice a Pedro, cuando seas viejo te van a llevar donde tú no quieras. En otras palabras, cuando una persona se consagra más, va a estar sujeta a aquel quien lo llama al trabajo. Recién iniciado como en la vida cristiana, hacíamos lo que queríamos, ahora ya no. Ya la madurez nos llega determinado en que no podemos dar un paso adelante y decirle a Dios, Señor, dirigime si esto es así, si es correcto, si lo que voy a hacer está bien o no. Dirigime, Dios. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Ustedes han visto en la noticia, 2.415 cubanos hay ahorita en la frontera con Costa Rica y Nicaragua. No estamos ciegos a esos acontecimientos. Tampoco me voy a detener en hablar de esto y lo otro. Las tragedias de las migraciones. 200 y pico de mil han entrado en estos días más a Europa. Hay 2 millones de sirios migrantes en Turquía. Hay millones y millones de personas, no solo ahora de Siria, sino de Irak, de Pakistán, de Afganistán, que están clamando por vivir una vida mejor. Y cuando uno entra en Asia y uno analiza todo el escenario, uno se da cuenta que eso hierve a muerte, a dolor, a sufrimiento, a hambre y a desesperación. Y usted y yo tranquilo aquí, comemos cuando queremos, nos vestimos como nosotros queremos y hacemos lo que nos da la gana. Pero cuando Dios empieza a poner su mano y la llaga la empieza a hacer, porque Él hace la llaga y Él la cura, pegamos el grito al cielo: Señor, ¿por qué? Es porque sos un cristiano flojo o floja. Necesitamos orar más. Pero si yo oro, sí, pero solo por tu familia. Ora por tu familia. No, hay que orar por mucho más, el trabajo, pedir la voluntad de Dios. ¿Qué quieres tú que yo haga? Aquí hay personas que corean, aquí hay personas que predican, aquí hay personas que tocan los instrumentos musicales. A pocos miro yo en los ayunos y en la oración de los que participan y que tienen privilegios. Pocos, quizás están muy ocupados, por supuesto, o tienen otros compromisos. Pero Dios nos llama, hermano, a una mayor consagración, a pesar de las pruebas que pasamos. Si no tenemos un pie, avance en el Señor, compre una muleta, pero sigue adelante. Pero no se detenga. Les voy a contar este testimonio, me gozo en Dios. Tuve unos días fatal con una muela que me está dando problemas en la parte inferior izquierda. Y agarrándome en oración: Señor, no permitas que ningún médico me extraiga la muela. Tú sabes, Dios, que yo no quiero problemas y te pido que tú pongas tu mano. Pasé como 15 días orando, terminó y ahora otra muela arriba.
Dios me sana ese, ahora otra arriba. Hermano, y yo lo que hago es orar al Señor. Orar al Señor y clamar al Señor. Señor, mire este problema. Señor, míralo. Entonces se va de un lado, se va a otro. Entonces no voy a descansar de estar clamándole al Señor. Les pongo esto porque yo me gozo y me río de cómo Dios nos responde cuando le clamamos de corazón. Cuando usted le empieza a dar cabida, le sacan una muela, después el dolor se le pasa a la otra, le arrancan la otra y ella no va a tener nada. Va a tener los dos mochos nada más enfrente. Entonces, ¿para qué está nuestro Dios? Para que nos ayude. Solo le estoy poniendo el ejemplo de lo que yo he vivido. Porque el Dios que yo conozco es el Dios todopoderoso. Puede resolverte todos tus problemas. Y no es una. Vino un problema de una, después subió la otra, después por la otra. Y a todas las peticiones Dios me ha respondido. Una hermana me contaba y me gozaba yo de que una persona con la apéndice a punto de explotar, oraron y hasta el día de hoy, 8 años después, no le he vuelto a dar problema al apéndice. Cualquiera de ustedes o yo pudiéramos salir en carrera. Vamos. ¿Dónde está mi Dios primero? ¿Dónde está mi Dios? Usted no debe dar un paso, sino clamar a Dios primero. Y así el enemigo nos ataca de tantas maneras. Y así tenemos que convivir con esa realidad toda la vida. Si no es el corazón, son los pulmones. Y no es el pulmón, el riñón. Si no es el riñón, es el páncreas, el colon. Tenemos que consagrarnos más y orar al Señor siempre. Bendito el Señor. Desde Venezuela, Marlon Escobar va a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y Sonia Linares, desde Florida, Estados Unidos, va a reconciliar y que Dios la dirija a una iglesia de sana doctrina. Marlon y Sonia, a ambos yo les voy a pedir que hagan esta oración conmigo. ¿Tenemos video ya, hermano Franklin? Ok. Marlon y Sonia, yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración, donde ustedes se encuentran. Amado Dios, hoy me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Me reconcilio con Cristo en este momento. Y te pido, Dios, de que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Ayúdame a no fallarte, a no volver atrás, a no pecar. Dirigime a una iglesia de sana doctrina. Guíame, Dios. Lo que debo de hacer cada día. Lléname de tu Espíritu Santo, del gozo de tu salvación. Por Cristo te lo pido, amén. Yo voy a orar en este momento por Marlon y por Sonia. Marlon, desde Venezuela, Marlon Escobar, y por Sonia Linares desde Estados Unidos. Dios amado, mire estas dos personas que con tanta humildad se han humillado delante de ti pidiéndote arreglar su vida, uno aceptando y el otro reconciliando con Cristo. Yo te ruego que tú los bendigas y los guardes, los preserves y los llenes de ti, los santifiques más. No permitas que nada ni nadie los aparte de ti, Dios. Bendígalos a ellos y a su familia. Bendiga sus trabajos. Si están enfermos, sánalos. Si necesitan un empleo, provéelos. Responde a sus peticiones. En el nombre de Cristo, te lo pido y te lo ruego, Dios. Amén y amén. Yo voy a dejar al hermano que va a orar por las peticiones.